dentro de la modelo de... Ok, entendido. Ay, ¿qué pasó? Me quitó mi... Listo. Dentro del modelo de intervención de la ARL Sura, en función de los controles o las premisas de comportamiento seguro contra el riesgo vial, pues hay un tema interesante que tiene que ver con una visión fresca y oxigenada de lo que significa el concepto actor vial. Y el concepto de actor vial pues, está asociado realmente a lo mismo que sucede en las tablas del teatro. O sea, yo, persona, yo, individuo, cuando me monto en un vehículo o participo de las vías, pues cambio de roles, cambio de actuaciones. Puedo ser, en el caso de que decida subirme en un vehículo de transporte urbano o interurbano de carácter colectivo, pues soy pasajero. Entonces me subo y me comporto como pasajero, tengo la responsabilidad de ser un buen pasajero. Cuando decido caminar por las vías, pues soy peatón. Cuando para salir de la empresa un compañero de trabajo me da un aventón, soy entonces acompañante. Y cuando conduzco una bicicleta, una patineta eléctrica, un automóvil, pues entonces soy conductor. Y es a eso a lo que queremos centrar la actividad de hoy, a entender que realmente la responsabilidad de la intervención del riesgo vial no está solamente en manos de que conduce un vehículo, entendiendo que el vehículo pues es todo equipo o toda máquina autopropulsada, no importando la fuerza que la propulse, que se desplaza por las vías y que obviamente tiene la responsabilidad de actuar en función de los marcos normativos que rigen el comportamiento vial. En otras palabras, de hacerle caso y comportarse de acuerdo a lo que nos solicita el Plan Estratégico de Seguridad Vial en lo que tiene que ver con el respeto al Código Nacional de Tránsito. Entonces, veamos a ver qué contenido tiene esta presentación y cómo podemos aprovecharla. El propósito de la actividad de hoy es adquirir conocimientos necesarios, fundamentales, básicos, para que logremos desarrollar hábitos y comportamientos seguros en las vías con el fin de prevenir y reducir los accidentes de tránsito a través de una mejor comprensión del riesgo. Y esto es un tema casi que recurrente en Sura. Nosotros queremos que la gente entienda que para poder protegernos en la vía, tenemos que tener una adecuada comprensión del riesgo. Y el riesgo, o más bien el sentirnos en riesgo, es lo que nos ayuda a estar alertas para que las situaciones que se presentan en la vía no nos vayan a afectar. Y entonces, ¿qué necesitamos? Desarrollar hábitos. Un hábito es un comportamiento consciente que yo de forma autómata repito sin mucho meditar. Algo que se llama en psicología eh, conocimiento volitivo. ¿Sí? O sea, si ustedes ven un perro ladrando, ¿y qué es lo que hacen? Voltean a ver y se alertan y quieren alejarse del perro. Eso es una reacción volitiva. No lo pienso, simplemente actúo. Y eso es un hábito, una, una acción que está tan interiorizada en mi forma de pensar que es casi que automática. Y eso nos va a ayudar a prevenir, obviamente, a reducir la ocurrencia de los accidentes de tránsito, entendiendo que nos encontramos en peligro y que fruto de ese peligro el riesgo es latente y nosotros estamos atentos a su ocurrencia. Bien, ¿qué es la movilidad? Miren, la movilidad es inherente al ser humano. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos la necesidad de ir de un lugar a otro. Inclusive, las primeras comunidades humanas que existieron en la Tierra eran nómadas, iban de aquí para allá juntas, o sea, nos movíamos. Entonces, la movilidad es inherente a la sociedad humana y es mucho más compleja cuando hablamos de movilidad urbana, o sea, cuando nos movemos en los asentamientos urbanos donde hemos decidido vivir o desarrollar nuestros negocios o nuestras actividades productivas. Y ese concepto de vida urbana, de vivir en comunidad, de vivir en grupos humanos, en un asentamiento, pues nos hace entender que el movernos es un sistema, pero es un sistema diseñado específicamente para la satisfacción de necesidades. Eh, o si no, entonces, ¿para qué salimos? ¿Para qué nos movemos? Para todo. Nos movemos porque queremos distraernos, ir a un teatro, ir a cine. Nos movemos porque necesitamos comprar suministros para nuestra casa, para nuestro trabajo. Nos movemos para ir a estudiar, nos movemos para socializar con otros. O sea,
satisfacemos necesidades. Y ahí surge de pronto un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a los demás en la vía. Todos queremos llegar a un lugar. O sea, la necesidad en la vía de todas las personas es abordar un destino. Y queremos llegar con seguridad a ese destino. Entonces, satisfacemos nuestra necesidad de ir de un punto a otro, pero además queremos que esa satisfacción de esa necesidad nos genere seguridad y una ida y un retorno seguro desde el punto de partida hasta donde hemos decidido o hemos definido llegar. ¿Qué tipos de movilizaciones hay? Pues están los sistemas de transporte masivo de vía exclusiva, como los trenes y el metro. Están los sistemas de transporte individual, como la bicicleta, de bajo impacto ambiental. Está el servicio público tipo taxi. Ah, podemos caminar. Podemos utilizar medios de conectividad para enlazarnos unos con otros. Podemos utilizar la red, la red y podemos utilizar también los medios de transporte colectivos. Entonces, tenemos infinidad de opciones para poder llegar a esa solución de movilidad que necesitamos en función de culminar nuestra necesidad. En el caso de ustedes en particular en Dragon, pues obviamente la movilización de sus camiones de presión-succión es en función de del logro de un objetivo de carácter comercial que es satisfacer la necesidad de un servicio en un cliente y se puede encontrar pues en cualquier lugar del país por la dispersión misma de los clientes que ustedes tienen o por la operación misma de su flota de vehículos. Pero bien, entendamos un poco más esa dinámica de movilidad como para poder también tener claridad sobre cómo nos afecta o afectamos a los demás. Salud. Ese estornudo fue muy visible en la cámara. Salud. Bueno, muy bien. Hablemos de que la vía nos lleva a varias cosas. Por un lado, en la infraestructura vial se concibe en función de generar un aspecto importante en la sociedad que tiene que ver con la prosperidad. O sea, la movilidad en las comunidades genera el acceso a la prosperidad. Las vías traen prosperidad y socialmente tienen ese propósito. Entonces, la vía es un medio de un bienestar colectivo mejor, pero igual también en esa vía interactuamos con otros y pueden o podemos generar accidentes o pueden involucrarnos en la ocurrencia de accidentes. Bueno, entonces vamos por otro lado. Qué es ese concepto de prosperidad? Arranca específicamente en la productividad, o sea, en que usamos la movilidad, las vías y nuestra actuación como actores viales en función de un desarrollo productivo. Entonces, hablemos de los conductores de sus camiones. La actividad que ellos tienen en el rol de conductor tiene que ver con el crecimiento productivo de su organización. Pero también tenemos que contar con el equipamiento público en función de esa movilidad que nos garantizan las vías, de la infraestructura por la cual nos movemos, que pudiese ser o no la más ideal o la más adecuada para nuestras movilizaciones. Y hablo de todo esto porque como actor vial me afecta, me complica. La calidad de vida. Muchas personas se mueven en función de obtener salud y educación, porque no siempre la salud y la educación se encuentra en los mismos sectores donde las personas viven. También tenemos la equidad. La movilidad habla de equidad, habla de inclusión, habla de equidad de género, habla del manejo del posconflicto y parece absurdo, pero sí, en la medida que tenemos una mejor calidad de vida urbana, tenemos un mejor entorno de movilidad y una mejor cultura de comportamiento en las vías. Y pues obviamente está el concepto de la sustentabilidad ambiental, que tiene que ver fundamentalmente con el cómo tratamos a los demás y cómo los demás también nos devuelven ese bueno o maltrato a través de su impacto al ambiente. Entonces, ¿qué hacemos? Gestión del riesgo de desastres, porque las vías en nuestro país se impactan por la condición climática para la cual vivimos. Entonces, todas estas variables o factores que afectan la dinámica urbana giran en torno a la movilidad y en la movilidad nos encontramos a los actores viales. Y resulta entonces que yo como persona eh, tengo diferentes escenarios de actuación en la vía. Yo puedo ser, como les decía hace un rato, peatón, puedo ser
ciclousuario, si lo quiero llamar de alguna forma. Puedo ser también pasajero. Puedo ser operador de un vehículo de servicio o un vehículo de carácter industrial. Puedo ser operador de un bus de servicio urbano. Puedo ser conductor de mi vehículo, mi automóvil, mi moto o cualquiera de esas versiones que podamos nosotros hoy en día considerar como elementos de dinámica de movilidad adecuada para nuestras necesidades. Entonces, hablemos de la pirámide de vulnerabilidad en función del actor vial. ¿Cuál es la tendencia que pretendemos que se implemente de aquí en adelante en función de el respeto al uso de la vía y de la vida en el espacio vial? Primero, entender que los actores viales más vulnerables son y somos los peatones, divididos en dos grupos: aquellos adultos mayores y personas con disminución de su capacidad de movilidad, y obviamente todos los demás que usamos la vía como lugar para desplazarnos, como lugar de entretención o como una facilidad para la armonía vital en las ciudades. Después, en segundo orden, se encuentran las personas que usan la vía para desplazarse en vehículos no motorizados. Estamos hablando entonces de las bicicletas, de los triciclos, de las carretillas. Serían entonces el segundo actor vial que debo yo preferenciar en cuanto al derecho de uso a la vía que él tendría. Después, en tercera instancia, el transporte público. Eh, entonces, los buses, sí, los buses son el tercer actor vial. O sea que si yo voy por la vía y me encuentro con un bus de transporte interurbano o de transporte municipal de personas asociado al SITP o asociado a cualquier tipo de empresa de transporte, yo debo dar en la vía. Pero ¿por qué le doy la vía al bus? Si es que yo también tengo derecho a movilizarme, porque es que en el bus hay un grupo de personas y ese grupo de personas, en la medida de que usted interactúe negativamente con ellos desde su vehículo, puede generarles o causarles situaciones de riesgo que lo que pretendemos es que disminuyan o desaparezcan. Entonces, si yo procuro la atención y protección de ese actor vial que va como pasajero en ese bus, estoy respetando también el derecho a la vida que tienen esas personas y a un tráfico adecuado y seguro entre un lugar y otro. El cuarto actor vial es el vehículo de carga, o sea, sus camiones de Dragon. Pero entendido desde esta óptica, el conductor de un vehículo de carga o de un vehículo de servicio industrial, pues está en su vehículo porque trabaja desde su vehículo, no porque tenga el gusto o la intención de desplazarse por capricho. Entonces, esa persona, su jornada laboral la invierte en el trabajo dentro de la cabina de un vehículo y en ese vehículo se desplaza por las vías. Entonces, yo, usuario esporádico de la vía, que voy en mi automóvil particular, pues lo usé porque quería, porque me parecía conveniente desplazarme de él hacia, no sé, hacia mi lugar de trabajo o hacia el centro comercial o al lugar que quiera desplazarme. Y entonces debiera ser consecuente desde la óptica del entendimiento de la necesidad del otro de facilitarle su desplazamiento. Entonces, si nos ponemos un poco en esa posición del otro, entenderemos cómo esta pirámide invertida del respeto al actor vial tiene una gran validez. Ya el último actor vial, o sea, el que menor nivel de preocupación en cuanto a la afectación que le puedo causar, tiene que ver con los vehículos particulares. Y ahí encontramos a las motos, a los automóviles, a los camperos, a las camionetas suburbanas, bueno, a todos los vehículos que hoy en día usamos para nuestros desplazamientos habituales. Y bien, pero bueno, se trata solamente de respetar el derecho que tienen los demás. ¿Y dónde queda mi derecho a desplazarme? Bien, entonces entendamos que cada uno de estos actores viales, que el peatón o persona con discapacidad, que el vehículo no motorizado, que el transporte público, que el transporte de carga e inclusive mi propio vehículo, yo como conductor, estamos obligados a respetar las normas. ¿Eso qué quiere decir? Que estos peatones deberán cruzar la vía por el sendero peatonal. Y si no existe ese sendero peatonal, deberán cruzar la vía por las esquinas de las cuadras. Que este ciclista que está utilizando el espacio público para desplazarse de un lugar a otro debe hacerlo respetando las normas que rigen el buen comportamiento en la vía.
O sea, debe conducir a no más de 25 kilómetros por hora su bicicleta. Si decide conducir su bicicleta por las vías vehiculares, debe respetar entonces las normas de tránsito definidas en el código. O sea, debe respetar el mantenerse centrado en su carril, preferentemente por la derecha, mantener distancia de seguridad. Debe circular de uno en fondo para impedir entonces que la invasión del carril perjudique al actor vial, que debe contar en su bicicleta con luces de posición traseras y delanteras, que debe circular en su cicla con casco y chaleco refractivo. Entonces, se trata de que cada uno de estos actores viales, independientemente del tipo de actor vial que sea en función de la categoría de su vehículo, debe respetar las normas para interactuar positivamente unos con otros. Bien, pero entonces entendamos también ese ejercicio del actor vial desde otro escenario. Entendámoslo desde el escenario de las prioridades y los costos de los diferentes niveles que tenemos como jerarquía en la movilidad urbana. En cuanto a la prioridad de uso, pues repitámoslo, el peatón es el primer beneficiado de esto en la medida que es sobre él que se ejerce la mayor discreción del uso de la vía, porque es el más vulnerable. Los seres humanos somos extremadamente frágiles. El segundo actor vial en cuanto a prioridad de uso, pues serán los ciclistas, en la medida de que la fuerza humana es la que mueve a ese vehículo y el vehículo como tal es exactamente expuesto en cuanto al que lo ocupa y lo dirige. Tenemos en tercer nivel el tráfico de los vehículos de transporte masivo de personas. Después están los vehículos de carga especializada o de carga eh, de cualquier tipo que trabajan en la vía. Y por último, en cuanto a la prioridad de uso de la vía, están los automóviles y las motos. Ahora, eh, y en el mismo nivel, el ir en moto es una decisión personal. Y obviamente al decidirlo personalmente, soy consciente de que me expongo más en la medida de que mi vehículo no me protege de la misma forma que un automóvil puede proteger a sus ocupantes. Y estoy obligado a respetar las normas de tránsito para poder armonizar en mi desempeño. Ahora bien, en cuanto a costos de movilidad, porque es importante tenerlo presente, las movilizaciones que hacemos como peatones o a través de medios no motorizados serán las más económicas en la medida de que no invertimos recursos significativos ni impactamos negativamente el medio ambiente cuando viajamos en bicicleta o cuando decidimos desplazarnos como peatones de un lugar a otro. Ahora, el costo medio está representado por el transporte colectivo de personas y por algunos medios de transporte de carga. Entonces, yo necesito la movilidad fluida de los transportes de carga, porque es que esos transportes de carga hacen parte de la cadena de abastecimiento de los diferentes sectores productivos del país. E inclusive, son muchos de ellos los que llevan los bienes de consumo final a nuestros supermercados que quedan dentro del entorno de los barrios donde vivimos. Y obviamente el sistema de transporte de mayor costo pues será aquel de carácter individual. Sí, y este costo del que hablamos no es solamente un costo de carácter económico, estamos hablando también de un costo de carácter ambiental, en la medida de que un motor encendido emitiendo gases tóxicos para transportar a una sola persona, pues es mucho más impactante que un vehículo de carácter colectivo que aunque cuenta con un motor más grande, transporta a muchas más personas. Entonces la relación beneficio-impacto ambiental es más baja. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta gráfica, esta demostración de este concepto de la jerarquía en cuanto al respeto y uso de la vía? Aquí es preferible entonces movilizarnos en medios alternativos de transporte sin desconocer que tenemos responsabilidades que acatar mientras nos desplazamos de un punto a otro en las vías. Bueno, eh, pero de nada nos sirve toda una buena infraestructura que nos puedan llegar a construir, de nada sirve tener una escala de respeto al uso de la vía por parte de los actores más vulnerables si no tenemos una cultura de comportamiento vial. Y el concepto cultura es interesante, ¿no? Cuando hablamos de cultura, hablamos de las creencias de un pueblo, de una comunidad. Entonces, si hablamos de cultura vial, estamos hablando de la creencia y del respeto que tengo yo
por las normas que protegen mi movilidad y si las respeto, pues las acato. Y esta vez es una de las principales debilidades que tenemos los colombianos. Tenemos una excelente legislación, un excelente marco normativo, pero somos muy débiles en la implementación y respeto del mismo. Y eso nos lleva a situaciones críticas. Por ejemplo, el año pasado en Colombia fallecieron en accidentes de tránsito a corte del 31 de diciembre de el año pasado 7.270 personas. Y este año, de acuerdo a las estadísticas y las proyecciones de Fasecolda, la idea o la cifra que ellos esperan que se cumpla es superior a esos 7.200 fallecimientos. Entonces, realmente nosotros no somos una sociedad con una cultura de comportamiento vial protectora. A nosotros nos han inculcado el hecho de que tenemos que aprovecharnos del centímetro lineal de la vía y sea como sea pelear por llegar a nuestro destino. Entonces, ahí vulneramos la fragilidad de los demás actores viales y ah, se presenta la ocurrencia de los accidentes en los desplazamientos, de lo que llamamos ahora dentro del nuevo Plan Estratégico de Seguridad Vial, los siniestros viales, que involucran desde pérdidas menores por daños materiales hasta inclusive catástrofes que implican la pérdida de las vidas humanas. Entonces, necesitamos robustecer el cumplimiento de las normas. Pero, ¿qué son las normas? ¿Dónde están las normas y para qué sirven? Bueno, las normas son, digamos que un marco de comportamiento en el cual nos protegemos y protegemos a los demás. ¿Dónde están las normas de comportamiento vial? Se encuentran contenidas en el Código Nacional de Tránsito. Eh, ¿Qué propósito tiene? Es que si cumplimos las normas y todos somos juiciosos cumpliendo las normas, yo no esperaría sorpresas en la vía. Por ejemplo, no esperaría que un motociclista se cruzara una intersección en luz roja, porque sería una violación de la norma y no esperaría que eso sucediera. Entonces, como no lo esperaría, me siento tranquilo de detenerme en la luz y avanzar cuando el semáforo se pone en verde, sin la probabilidad de que alguien invada la intersección y terminemos involucrados en un accidente mayor. Entonces, las normas nos permiten convivir armónica y seguramente unos con otros. Nuestro problema vial es que no conocemos las normas y como no las conocemos, no las aplicamos. Pero aún todavía, el nivel de conocimiento de la norma es muy pobre. Sabemos que existe el Código Nacional de Tránsito, pero no lo leemos, no lo interiorizamos. Y al no leerlo, pues obviamente lo desconocemos y actuamos intuitivamente en las vías. Cuando hablo de intuitivo, es que yo supongo que mi creencia es la correcta, eh, pero si el otro actor vial con el que tengo que interactuar tiene una creencia diferente a la mía, lo más probable es que entremos en conflicto. Y seguramente de eso se generará la ocurrencia de un accidente de tránsito. Entonces, ¿dónde encontramos las normas de seguridad vial? Las encontramos en el Código Nacional de Tránsito y tenemos que leerlas, tenemos que entenderlas, comprenderlas, apropiarlas e invitar a otros a que las lean, las entiendan y las apropien con la finalidad de ser más armónicos en nuestros desplazamientos y poder percibir una sensación de seguridad en función de las acciones que los demás ejecutan en la vía. ¿Sí? Ese tema es apasionante, interesante y ojalá algún día logremos como comunidad el respetar la norma sin la presencia de la autoridad al lado. O sea, que el solo hecho de que saber que la norma existe nos retenga de incumplirla y de esa manera lograremos mejores entornos seguros. Eso porque pues el accidente ocurre en cualquier lado, ¿no? Y en cualquier momento. ¿Sí? La distracción es el principal factor.
Bien, yo creo que ese video se explica solo. Pero es necesario que lo entendamos. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que dentro de las responsabilidades de comportamiento seguro, del respeto de esas normas de las que he venido hablando de estos primeros minutos, eh, la atención y el entender que me encuentro en peligro en la vía son dos elementos fundamentales. Y no importa cuál rol desarrollo yo en la vía, peatón, acompañante, pasajero o conductor. Si no estoy atento y concentrado, pues entonces la ocurrencia del accidente es mucho más probable. Bien, nuestro cerebro tiene un problema y es que está diseñado para ahorrar energía. Y entonces, ¿qué hace el cerebro? Cuando no siente que lo que está pasando en su entorno es interesante, se distrae. Y lo más complicado de todo esto es que nuestra capacidad de concentración, en el mejor de los casos, es de máximo 15 minutos. Por eso es que los eventos en los que vamos a distraernos, ya sean películas o teatro o conciertos, las canciones no duran más de 3 o 4 minutos. Las escenas de una película de acción duran segundos. Los sketches de una obra de teatro duran minutos para que no nos aburramos del contenido y no nos distraigamos. Bueno, si no somos capaces de mantener la concentración en esos lugares, ahora imagínense cuando vamos por la vía y sentimos que el paisaje no cambia, no nos interesa y recurrimos al teléfono celular para enviar mensajes o para aprovechar el tiempo. Resulta que el teléfono celular es un arma de doble filo. Es una herramienta importantísima para el desenvolvimiento presente de cualquier tipo de actividad económica que realicemos. Nos mantiene conectados socialmente con todo el mundo, pero también nos distrae, nos abstrae del mundo real y nos obliga o nos lleva a la ocurrencia de accidentes. Si caminando no tengo la habilidad para ser consciente del entorno que me rodea, ahora imagínense conduciendo un vehículo en las siguientes condiciones. Voy conduciendo mi camión de presión succión, voy a 50 kilómetros por hora por una vía urbana, y ese es el límite reglamentario, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley 2221, o 2122, ya no sé el orden de los números, del 2022, que habla acerca de que los límites de velocidad en las zonas urbanas es de 50 kilómetros por hora y en las vías que tienen que ver con sectores residenciales y escolares es de 30 kilómetros por hora. Voy a 50 kilómetros por hora y entonces el paisaje no cambia, voy por una vía recta y decido entonces, nada, cambiar la emisora de mi radio. Para cambiar la emisora de dial o para cambiar la lista de reproducción de Spotify, eh, yo invierto 4 segundos. Pero 4 segundos yendo a 50 kilómetros por hora quiere decir que yo separé mi vista de la vía y mi atención de la vía, eh, mientras que mi vehículo recorría 56 metros, porque cada segundo a 50 kilómetros por hora recorro 14 metros. Y en 56 metros se pudo haber atravesado un niño en la vía, pudo haber frenado repentinamente el vehículo que iba adelante, el amigo de la moto pudo haber girado su vehículo y haber quedado en la mitad del carril por donde voy circulando. O sea, pudo haber ocurrido un desastre. Entonces, el mantener la concentración, el alejarme de los elementos que me distraen en la vía, ya sea como peatón o como conductor, es esencial para garantizar la seguridad de mis desplazamientos. Y más será obviamente preocupante cuando yo conduzco un vehículo que tiene el potencial de hacerle daños a otro y me distraigo haciendo una actividad que no guarda relación con mi propósito productivo, ni tampoco con el propósito de desplazarme de un punto a otro. Es importantísimo eliminar la distracción. Pero bien, como actor vial, yo tengo que entender que muchas de mis acciones en la vía responden a condiciones de carácter emocional. ¿Sí? Una persona va por la vía y cuando camina como peatón y tiene una gran pena, un gran dolor, una gran preocupación, cabizbajo, mirando el piso, sin guardar relación con el entorno que lo rodea y preciso,
ocurre el evento. Entonces, antes de salir a la vía, necesitamos desarrollar en nosotros mismos una revisión técnico-emocional. Establecer si tenemos una tormenta emocional personal que puede estar compuesta por diferentes aspectos, lluvias en el corazón, hay tormenta laboral, o sea, de pronto una situación de presión laboral interna, una, una, un nubarrón sentimental, una duda emocional con relación a una relación en particular. Todo eso, esos aspectos nublan mi nivel de concentración y no importa qué tipo de actor vial sea. Puedo ser conductor, peatón, pasajero, acompañante. Si me siento preocupado o distraído emocionalmente, eso se va a traducir en descuido en la vía. Entonces, ¿qué sucede? Que bajo sus aspectos emocionales yo puedo descuidar mis conductas seguras e incurrir en aspectos como el exceso de velocidad, ¿sí? Como el no uso adecuado del cinturón de seguridad, como que también puedo pensar en desahogar mis penas con el consumo de alcohol, o inclusive eh, utilizar distractores para tratar de modificar mi pensamiento y hacer el día más alegre. Inclusive, puedo llegar a generar maniobras peligrosas en función de esas situaciones emocionales que me llevan a descuidar mi conducta segura en la vía y obviamente no solo hacerme daño a mí mismo, sino hacer daño a otros que podrían verse involucrados conmigo en esas decisiones o en esos desplazamientos. ¿Qué nos pasa? Hombre, que para poder tener conductas seguras tenemos que pensar en varios aspectos fundamentales. Primero, en que la velocidad es un factor de riesgo, ¿sí? Y esto nos afecta a todos. La velocidad, mientras más alta, más, más significativo es el daño que se puede llegar a producir o el daño que se puede llegar a sentir en el vehículo y en las personas que lo ocupan. Tenemos entonces, como les decía hace unos minutos, una reglamentación de velocidades en Colombia. En las vías urbanas, 50 kilómetros por hora como velocidad máxima. En las vías residenciales y escolares, 30 kilómetros por hora como velocidad máxima. Y en las carreteras interurbanas para el servicio de transporte de carga, máximo 80 kilómetros por hora. Y ahí caben los camiones de Dragon. No podemos ir a más de 80 kilómetros en los desplazamientos interurbanos que tengamos que hacer en función del cumplimiento de los aspectos comerciales de la empresa. Eh, si Hay soy como una punta adicional, acá tenemos el límite de 70 kilómetros. excelente, porque además los camiones de presión succión cargan eh, carga, carga viva, o sea, se mueve el líquido que está dentro de ellos y eso hace más difícil la maniobra de estas máquinas. Y por esa razón la organización tiene una reglamentación que exige mucho más compromiso que el marco normativo nos coloca. Ahora, si yo decido eh, conducir un vehículo como una moto o un patín eléctrico o una moto eléctrica y lo conduzco por las vías vehiculares, hombre, tengo que respetar las normas, ¿sí? Entonces no debería rebasar vehículos por la derecha, debería mantenerme en mi carril de circulación, guardando distancia de circulación y rebasar vehículos por la izquierda. Entonces, importante, conocer que como actor vial me debo comprometer con el respeto de las normas. Y los conductores y acompañantes, en el caso del motociclista, siempre deberán usar su casco de seguridad. Y es que el casco es mucho más efectivo cuando voy a velocidades inferiores a los 50 kilómetros por hora. Entonces necesito terminar de proteger mi desplazamiento. Y usar siempre la protección, no importa, a mí es que los argumentos que a veces esgrimimos son demasiado tontos. No, no, es que la vuelta es aquí a 3 cuadras, es cerquita. Fresco, no me va a pasar nada. Yo no me pongo el cinturón de seguridad, no ve que es que yo voy a ir a la estación de combustible nomás. Mire, a esta hora nadie me ve y menos me voy a encontrar con un policía de tránsito. Nada, yo no me voy a poner el casco porque es que me da calor, hola. Y necesito sentir la brisa fresca en mi cabeza para sentirme aliviado. Nada, ningún argumento es válido para desconocer la necesidad de protección y seguridad. Miren, si decido hacer una caminata nocturna, óigame, colóquese prendas de vestir claras, blancas, amarillas, verdes claras, de tal manera que los vehículos que se van aproximando a la ubicación donde usted se encuentra lo noten a la distancia. Ahora cada vez me encuentro con más gente que usa a la moda trajes oscuros para montar bicicleta.
Entonces se ponen esas licras negras con las camisetas negras, con el casco negro y el vehículo no nota la presencia del ciclista, sino cuando ya es muy tarde, porque no hay un mecanismo ni hay un elemento de resalte visual que nos permita anticipar la presencia de ese sector vial adicional. Hablemos un poco más de las motos y de los cascos. Y me quiero referir a ellos porque resulta que de esos 7.270 fallecidos que les contaba, se presentaron el año pasado, eh, el 54% fueron motociclistas, ya sea que fuesen el conductor de la moto o fuesen el acompañante de ese motociclista. Entonces necesitamos fortalecer los conceptos de autocuidado y protección cuando vamos en las motos. Bien, debemos usar casco, pero un casco que sea adecuado y ajustado. Estos cascos de seguridad reglamentarios vienen también definidos por tallas. Entonces busquemos la talla que corresponda a, a la dimensión del radio de nuestro cráneo. Las correas de los cascos deben estar en perfecta condición y debe la cinta de la correa medir por lo menos 2 centímetros de ancho. ¿Sí? Importante que todos los cascos que adquiramos tengan una certificación de cumplimiento con relación a la norma técnica colombiana 4533, que es la que regula los componentes del casco para que tengan un nivel de protección lo suficientemente efectiva, inclusive para impactos hasta por debajo de 50 kilómetros por hora. Eh, es importante que protejamos nuestro rostro y sobre todo nuestros ojos cuando vamos conduciendo. Si no tenemos la protección visual del casco, usemos monogafas, no gafas de seguridad industrial, monogafas para motociclista para impedir que los elementos particulados y los insectos nos puedan hacer daño en la cuenca ocular. El no usar casco tiene una sanción y esta sanción es equivalente hoy a un comparendo que genera una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y ahora a puertas del incremento del salario, no sé, la mitad de lo que se gana una persona de salario mínimo en el año, en el mes, se lo puede estar gastando en un casco. Elementos de protección personal en todo escenario. Eh, miren, alguien me preguntaba hace un tiempo, óigame, pero si es que yo ando en la cabina de un camión, ¿qué elementos de protección personal voy a necesitar? Nada, existen. Por ejemplo, para aquel conductor que hace trayectos nocturnos, un elemento de protección personal que le alivia el desplazamiento es el uso de gafas ámbar, unas gafas de color amarillo que en la noche regulan el deslumbramiento que producen las luces de los vehículos en sentido contrario de circulación. Entonces, claro que sí hay elementos de protección personal para quien conduce y se encuentra dentro de la cabina de un vehículo. Obvio, también los que necesito para que en el proceso de descender del vehículo y interactuar en el centro de trabajo al que me corresponda ir, me protege de las condiciones del lugar. Estamos también hablando de la chaqueta antifricción en el caso del motociclista, de los pantalones, de las botas o zapatos, de los guantes de seguridad, de los chalecos reflectivos y los elementos que debemos usar para que seamos visibles en la vía y obviamente el casco de seguridad. Eh, la postura del cuerpo es importante en la vía. Y hablemos ahora de la postura del cuerpo dentro de la cabina de un vehículo, en función de garantizar que la ergonomía de esa cabina sea favorable para mí y me evite la fatiga por periodos largos de conducción o que disminuya el efecto de las posturas sostenidas de forma prolongada mientras se conduzco. Entonces debo aprovechar al máximo toda la ergonomía que me produce el vehículo como tal. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las bicicletas, que se han vuelto pues un medio de transporte muy popular. Popular me refiero a que todo el mundo lo quiere tener eh, porque le parece, primero, saludable, segundo, ecológicamente amigable y tercero, muy económico en cuanto al gasto que representa el transportarme de un lugar a otro. Importante desde la óptica de las generalidades, conocer los componentes de la bicicleta, ¿sí? Establecer que de la misma forma que un vehículo motorizado tienen llantas, las llantas tienen labrado y deben mantenerse en buena condición, que requieren una presión mínima de aire para poder generar confort en la conducción, que la transmisión de potencia o de fuerza en la bicicleta se produce a través de los pedales y el piñón y el juego de discos del piñón trasero de la bicicleta,
que es un mecanismo mecánico, que es un multiplicador de fuerza, que me hace ir más rápido o más potente, que tengo frenos en mi bicicleta, que preferiblemente deben ser de disco para garantizar la mayor respuesta y reacción adecuada al freno, que tengo un marco superior de mi bicicleta que es el que garantiza la resistencia al terreno que circulo, que tengo un sillín, que tengo una tija, que es la que me da la altura, o una puntilla, que es la que me da la altura del sillín, que debe estar regulada al recorrido extendido de mi pierna en función del pedaleo continuo para ganar mayor potencia o velocidad. Y esto lo describo porque es que necesitamos tener una revisión preoperacional del vehículo antes de salir. De la misma forma que yo tomo mi lista de chequeo preoperacional del camión y reviso el sistema de luces y reviso la presión de las llantas y reviso el labrado de las llantas y reviso el sistema de frenos con relación a la recuperación de presión de aire, reviso los líquidos o fluidos del vehículo, de la misma forma que en cuanto lo hago en un vehículo motorizado, de la misma forma lo debo hacer con mi bicicleta para garantizar que el estado general de ese vehículo es confiable y me va a llevar y me va a traer de forma segura hacia el destino que yo me quiero desplazar y al cual quiero llegar con bienestar y con salud. Bien, ¿cuáles son ¿cuáles son los equipos que debemos instalar en una bicicleta para garantizar que tengamos el adecuado proceso de identificación en la vía? Es importante entonces entender que existe una normatividad que habla acerca del ciclista y las responsabilidades que él tiene en la vía. Entonces, téngalo presente. Un ciclista respetuoso de las normas tendrá instalada en su bicicleta una luz roja trasera y una luz blanca delantera. Revisará regularmente el sistema de frenos. Usará casco de bicicletero. En su bicicleta habrá guardabarros para evitar la salpicadura. Contará con espejos, que es que casi ninguna bicicleta, por no decir que ninguna, cuenta con espejos. Si es una bicicleta de trabajo, contará con canasta o portaequipajes, que también contará con un sistema sonoro para advertir su presencia, un timbre o un pito, que debe tener portabotellas para garantizar la hidratación de quien va conduciendo la bicicleta y como sistema de seguridad para su custodia, debe contar con una cadena y un candado para dejar su bicicleta asegurada en los parqueaderos de ciclas, porque pues la bicicleta no me acompaña hasta el interior del lugar a donde voy, simplemente es un medio para llegar al destino al que he planeado llegar. Bien, ahora hablemos de tres conceptos importantes que caben dentro de las posibilidades de ocurrencia en una vía, en la circulación de una vía. Voy desplazándome de un lugar a otro y se presentan incidentes. Puedo ser peatón, puedo ser conductor y igual percibo y siento los incidentes. Importante tener presente desde el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Resolución 4595 que a partir de la sanción de la norma y con mayor exigencia a partir del 11 de julio del 2023, todos los siniestros viales deben ser investigados. Y entonces el concepto de la diferenciación entre accidente e incidente también cambia. Porque antes, en el ámbito de lo vial, solamente considerábamos accidente de origen laboral, de carácter vial, aquel que generaba incapacidad en el conductor. Hoy no. A partir de la vigencia de la norma, todo accidente de tránsito, todo siniestro vial debe ser investigado. Así se trate solamente de pérdidas menores por latas o piezas que se han roto del vehículo. Entonces eso nos pone a reevaluar el concepto de incidente y accidente. Entonces incidente es todo evento repentino, no deseado, no esperado, originado por las mismas causas que pueden generar la ocurrencia de un accidente, sino que por cuestiones del azar o de la reacción de las personas no desencadenan en lesiones ni en daños ni en impacto ambiental. Pero sí es importante tenerlo presente, porque ese incidente me está alertando sobre la probable ocurrencia de una situación de riesgo mayor y debo yo entonces pretender desde la óptica de la previsión neutralizar el efecto del incidente. ¿Sí?
para que no se me presente la ocurrencia de el accidente de trabajo. Pero aquí tenemos que combinar dos conceptos importantes. El accidente de trabajo dado o presentado en un centro de trabajo del accidente laboral que se presenta en la vía, que tienen dos orígenes diferentes, ¿no? Pero igual tienen que ser atendidos desde la óptica de la obligatoriedad de su investigación y análisis. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo para describirlo de forma resumida? Es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. Entonces, es un evento repentino que sobreviene o se produce por causa u ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión de carácter orgánico, una perturbación funcional o una perturbación psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Digamos que esta es la definición de accidente laboral más concreta y más clara. Evento repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si es por causa del trabajo, es en función de desarrollar las actividades para las que fui vinculado a la organización. Y si es por ocasión del trabajo, es porque se presentó en búsqueda de cumplir las actividades laborales. Y este punto en particular, este ocasión del trabajo, es el que tiene que ver con muchos de los eventos viales que se convierten en accidentes de trabajo de carácter vial laboral. Ahora, hablemos de qué es un accidente de tránsito y tenemos que trabajar en integrar las dos definiciones. De acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, accidente de tránsito es un evento involuntario, ¿sí? Que es generado por un vehículo en movimiento, por lo menos. O sea, porque para que haya un accidente de tránsito, solo requerimos de que haya un vehículo en movimiento. Y ese vehículo en movimiento tiene el potencial de haber causado daños a las personas, a los bienes involucrados y igualmente afectar la normal circulación de los vehículos que se movilizan por las vías o vía comprendida del lugar donde ocurre ese evento de carácter de tránsito. Entonces, si integramos el concepto accidente laboral con accidente de tránsito, podemos construir la definición del accidente de carácter vial laboral. Entonces sería todo evento que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo que se ocurra en las vías, que genere o que sea generado, que sea causado por lo menos por un vehículo en movimiento y que causa daños a los bienes, a las personas, al medio ambiente y al entorno donde él se ocurre. Y desde la óptica del Plan Estratégico de Seguridad Vial, estamos en la obligación de investigar todos esos eventos, inclusive los de pérdidas menores. Pero esto lo tenemos que hacer precisamente en función de aprovechar el triángulo de causalidad. Miren, si en mi empresa, entrando o saliendo de la empresa, la gente se tropieza regularmente y casi se cae, pero nunca cae por completo, estoy hablando de que tengo la posibilidad de que se me presenten 300 incidentes menores que no se convirtieron en accidentes, pero por cada 300 de esos incidentes menores se producen 30 accidentes no incapacitantes. Y por cada 30 no accidentes no incapacitantes se producen 10 accidentes incapacitantes. Y por cada 10 accidentes incapacitantes se produce un evento de carácter de gran incapacidad o de carácter fatal. Entonces, yo debo investigar todos los accidentes de tránsito que me ocurran en la organización en procura de evitar que se consolide la peor situación de riesgo, que sería obviamente un evento con fatalidad o un evento con gran incapacidad. Y eso le puede ocurrir a cualquier actor vial. Miren que desde el concepto del Plan Estratégico de Seguridad Vial, yo, organización, debo definir procedimientos seguros para el ingreso y salida del centro de trabajo, con el fin de proteger a mis colaboradores en los desplazamientos sin itinerario de proximidad cercana al centro de trabajo. Y eso entonces quiere decir que
si mi colaborador se tropezó y se resbaló en su moto mientras que iba camino a la portería, debo investigar ese accidente de trabajo, ese accidente de tránsito, ese siniestro vial, en procura de establecer una acción de intervención y mejora para que no se repita hacia el futuro y para que no genere el, la probabilidad de acaecimiento o de ocurrencia de esa fatalidad que yo quiero eliminar o evitar dentro de las acciones cotidianas que se presentan en mi actividad productiva. Bien, entonces, el riesgo vial, para concluir, es transversal a todo actor vial. Yo puedo verme involucrado en un accidente de tránsito de carácter laboral, siendo peatón, siendo conductor o siendo pasajero acompañante de un vehículo. Yo puedo también tener claro que depende de mí como actor vial evitar la ocurrencia de los eventos, manteniendo un nivel de atención al detalle mientras que me voy desplazando de un lugar a otro por las vías, no importando si soy peatón, si soy conductor o si soy pasajero acompañante. Miren, especialmente debemos tener cuidado con los vehículos modernos. Estamos en una sociedad de consumo que cada vez está más cerca de las patinetas eléctricas, de las bicicletas eléctricas, y estos vehículos tienen el potencial de causar daños significativos. No solamente a los terceros que se desplazan conmigo, sino al mismo conductor de ese vehículo. Hace unos días, una de las empresas que asesoro se presentó un evento vial con una patineta eléctrica y la persona que sufrió el percance, el accidente, eh, presentó como lesión una fractura compuesta de tibia y peroné, yendo montado en su patín eléctrico, en un desplazamiento rutinario, porque él todos los días iba de su apartamento a la parada del bus empresarial en su patineta eléctrica. Y la consecuencia, pues, es gran incapacitante en la medida que, bueno, o de incapacidad severa, en la medida que tiene que estar inmovilizado durante 60 días. Importante entonces el hecho de que seamos muy cuidadosos en todo tipo de desplazamiento y en nuestras interacciones con todos los demás actores viales que nos encontramos en el espacio público que es la vía, en el cual pueden entrar o salir cualquier tipo de personas. Natalia tiene la mano alzadita por allá. Sí, señores, que vamos hasta las 5, entonces no sé Ok, si te falta mucho. no, ya estábamos terminando. Mira que la Dale. próxima es el gracias y hasta luego que les tenía reservado para el final, pero no quería cerrar sin advertirles el riesgo que implican estas patinetas eléctricas. Si tienen entre sus intenciones regalarse de Navidad o regalarle a alguien de Navidad una patineta eléctrica, yo les sugiero que las compren de llantas muy, muy grandes, muy, muy anchas, para que sean capaces de absorber las diferencias del terreno y de esa misma manera hacer un vehículo un poco más seguro. Y de paso, si regalan la patineta eléctrica, regálenle el casco y el chaleco, porque el que va en patineta a ir a 40 kilómetros por hora se arriesga de la misma manera de como quien monta una moto o un auto a esas mismas velocidades. Listo, pues les agradezco muchísimo el tiempo a todos ustedes. Sé que además de las que estoy viendo en la pantalla, hay otras tantas personas reunidas. Recomendación para la época de novenas. Vaya, disfrute su novena, tome chocolate con masmelo, comas el buñuelo, la natilla, no tome alcohol, ni una gota de alcohol y no se retire tarde de la novena, porque usted tiene que trabajar al día siguiente. Entonces piensen en el descanso. Esa consideración se las comparto porque recuerden que los dos factores más predominantes como causas que originan el accidente de tránsito es la conducción bajo niveles de alcoholemia y la conducción bajo niveles de fatiga. Esas dos causas generan el 75% de los accidentes que ocurren en Colombia. Entonces, no nos expongamos. Nada, que disfruten las novenas, que el niño les traiga los regalos que ustedes han pedido, que tengan una excelente época navideña. Muchas gracias. Con Muchas el gracias a mayor todos. gusto. Muchas gracias, Luis Fernando. Y Vale, recomendarles muchas a gracias. todos con el link de asistencia, por favor, esta capacitación se va a medir asistencia. Entonces es importante que todos llenen el link para que nos salgan después reportados como personas que quedaron pendientes. ¿Listo? Listo. ¿Dónde está el link? En el chat del Zoom
Si quieren, ya se los comparto también al de WhatsApp. Gracias. ¿En la reunión no está Andrés? Feliz tarde, hasta luego. Hasta Dale, luego, Fernando, muchas hasta luego. gracias. Nos quedamos un momentito. Muchas gracias, hasta luego. Por favor, Elvis, Melanie y Jenny. Listo, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.